500 muertes de cólera del lado dominicano, digamos, también. Y creo que no solo el cólera, sino una serie de, digamos, podríamos decir, emergencia epidemiológica que reflejan estas condiciones de vida. No sé, tendríamos que hablar de, no sé, de mortalidad infantil más alta del continente, la mortalidad materna más alta del continente, digamos, todo lo que tiene que ver con, no sé, malaria, dengue, fibroidosis, fiebre tifoidea, digamos, brotes. Ahora se está intentando terminar las coberturas de sarampión, rubiola y demás, porque las tasas de cobertura de vacunación estaban por abajo del 70%, cuando el promedio de América Latina es casi más del 90%, en todos los países de Latinoamérica, incluso de Centroamérica y el Caribe. Digo, en todas esas situaciones epidemiológicas y demás, están crisis que no solo son humanitarias, sino que también, digamos, son socioambientales, digamos, o sea, porque también el tema del ambiente en Haití, la deforestación y la destrucción del suelo, ha sido uno de los graves problemas que está significando hoy en toda la isla tener emergencias socioambientales, que como saben ahora empieza la temporada de ciclones y de lluvias, y eso obviamente impacta en estas precarias condiciones de vida y demás, digamos. Tradicionalmente Haití ha sido casi apoderado por las cooperaciones, digamos, o sea, internacionales tradicionales, o bien de, digamos, del continente europeo, o bien del, digamos, de USAID y de Estados Unidos, digamos. Y en eso me parece que la decisión estratégica tanto, digamos, de la cooperación de la oficina de UNASUR, digamos, que la Unión Sudamericana de Naciones decida, creo que por primera vez, digamos, tener una oficina de cooperación técnica internacional en Haití, creo que, digamos, no solamente es un gesto, sino que en la práctica hoy, digamos, tiene un impacto muy positivo esto, pero además me parece que genera todo esto de poder plantear la cooperación internacional sur-sur desde otro lugar, ¿no? No todos los latinoamericanos saben que Bolívar reconstruyó su ejército, sus finanzas en Haití. Después de sus primeras derrotas, se refugió en Jacmel, una ciudad del sur de la isla, y ahí recibió un apoyo valiosísimo de Petión. Por eso hay un centro que se llama Petión Bolívar, justamente, un centro de solidaridad latinoamericano en Haití, Petión Bolívar. Menos todavía saben los argentinos en general, o recuerdan, o se han enterado, de que cuando el general Valle se levanta contra la revolución fusiladora en 1956, todos sabemos que su movimiento fracasa, el general Valle es fusilado, pero menos somos los que recuerdan que su adjunto, el general Tanco, se refugia en la embajada de Haití en Buenos Aires, que es invadida por un comando de la revolución que entonces se llamó Libertadora, y Tanco y 5 o 6 civiles que se habían refugiado con él en la embajada son arrancados de la embajada para ser indudablemente fusilados sumariamente. Y el representante, el embajador de Haití, un gran poeta haitiano, Jean Brière y su esposa impiden de una manera muy dramática, porque Jean Brière amenaza con suicidarse si no le devuelven a los refugiados, le salva la vida. Y hubo dos motores, dos actores fundamentales en la instalación de la oficina técnica de UNASUR en Haití. Uno fue Néstor Kirchner, el otro el presidente del Ecuador, Correa Delgado, ese joven presidente que fue fundamental para que los 12 presidentes, son 12 los estados sudamericanos que forman parte de UNASUR, resolvieran la instalación de esta oficina técnica para contribuir, como decía antes, a través de la cooperación sur-sur, a paliar el drama de Haití, pero sobre todo con una originalidad cualitativa, que es esta del respeto a la soberanía del país destinatario de la ayuda. Como bien dijo el embajador recién, una de las razones por que nosotros tenemos que decir por qué Haití presenta todos esos indicadores que Gonzalo dijo recién, que el embajador describió. Hay razones que explican eso. No está en el ADN nuestro eso. Haití no es ningún país pobre, es un país empobrecido. ¿A partir de qué? La razón fundamental para mí no es un problema de gobernabilidad entre los haitianos, sino fundamentalmente por habernos impuesto un sistema de dependencia, de exacerbación de dependencia, sobre todo, primero, por la deuda que Haití tuvo que pagar a Francia,
En 1825 se firmó eso para el reconocimiento de nuestra independencia. Fue de 150 millones de francos oro, reducido después a 75 millones, hoy equivalente a más de 22 mil millones de dólares que Francia debía. Haití tomó más de 100 años para pagar eso. Fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo, del llamado tercer mundo. En segundo lugar, en 1915 Estados Unidos intervinieron, ocuparon Haití durante 19 años. Y ahí transformaron a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Todas las estructuras impuestas en el país fueron impuestas al servicio de los intereses de los norteamericanos y no al servicio de los intereses del pueblo de Haití. Y todas las veces que el pueblo de Haití intentó levantarse para terminar con esta situación, también hubo masacre, y eso fue también impuesto mediante feroces dictaduras como la familia Duvalier, por ejemplo. Entonces hay razones históricas, políticas, geopolíticas, geoestratégicas y también límites del campo popular haitiano. Traiciones también de dirigentes haitianos que contribuyeron a esta situación actual. Pero ahora donde yo voy a discrepar también, yo creo que el problema nuestro, plantear resolver esto, parte fundamentalmente de algo: retomar este camino. Hay un único sujeto capaz de resolver el problema de Haití, es el pueblo de Haití. En segundo término, nosotros necesitamos solidaridad, pero no caridad. Nosotros no necesitamos que piensen en lugar nuestro, quizás con nosotros. En el año 2008 se levantó el pueblo contra el hambre y reprimió la minuta. Por el tema del aumento del salario mínimo, también reprimió la minuta con las fuerzas policiales haitianas. Por eso nosotros pedimos de todo corazón a los gobiernos latinoamericanos, sobre todo los gobiernos que nosotros calificamos como procesos revolucionarios, con caracteres hasta antiimperialistas, como el gobierno de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, por favor que retiren esas tropas. No vamos a esperar 200 años para hacer como hicieron frente a Paraguay 100 años después para pedir perdón, porque es un crimen de lesa humanidad intervenir militarmente. Un pueblo, y yo le digo como descendiente de esclavo, un pueblo que ha pasado 300 años en la esclavitud y que supo romper las cadenas, tengo plena confianza que podemos volver a hacerlo.